Slendytubbies 3, se trata de la tercera entrega de la saga lanzada en el 2017. Este juego cumplió con el deseo que teníamos muchos fans. El de presentar una historia que nos explicó, al fin, que había arruinado por siempre aquella ternura tan característica de los Teletubbies. Yendo al punto, el hecho de que tuviéramos una historia sin duda sería de gran ayuda para resolver preguntas, verbigracia o por ejemplo, ¿por qué manejamos a un Teletubby blanco o por qué teníamos que recoger tubipapillas en primer lugar? Slendytubbies 3 sirvió para traer tanto luz como incertidumbre a nuestra comunidad, la cual en respuesta, promulgó gran cantidad de diversas teorías que intentaron explicar cada agujero de la campaña. Eso me incluye a mí también, que soy solo un teorista. Pero primero, ¿quién es Yeti-Tubby? Yeti-Tubby o el señor, se trata del Slendytubby de las montañas gélidas. Fue un simpático Teletubby color cian alguna vez, pero, después de los crueles experimentos de los científicos, terminó convertido en un horrendo zombie condenado a deambular por las montañas heladas que colindan con el mapa de Mainland, las afueras y la cueva. Este debutó como antagonista en el año 2015, con la salida de Slendytubbies 2D. Pero es recién en la campaña donde aparece con un poco de historia y donde se lo conoce como el señor, aunque con el tiempo fue Yeti-Tubby el nombre que le otorgó el fandom, debido a su enorme semejanza con aquella bestia de la que toma su apodo. Respecto a este Slendytubby, recuerdo haber escuchado de una vieja teoría por el 2015, la teoría de que Tinky Winky es Yeti-Tubby, donde se decía que Tinky Winky había escapado de Mainland en su forma de Tinky Tank. A causa de haber quedado expuesto por mucho tiempo al frío infernal, sus músculos se encogieron, su pelaje adoptó el color celeste del hielo y se convirtió en Yeti-Tubby. Por suerte, con la llegada de Slendytubbies 3, esta teoría perdió todo su peso al demostrar que Yeti ya existía mucho antes de la infección de Tinky Winky, demostrando que eran monstruos distintos. Teoría descartada. Gracias al fandom existe otra teoría sobre Yeti que opino es igual de absurda, pero sigue siendo popular al momento de subir este video y muchos están seguros de que se trataría de una teoría canon. Les hablo de la teoría sobre la inteligencia de Yeti-Tubby, donde se dice que Yeti-Tubby es capaz de pensar y razonar para engañar a sus víctimas, lo que lo posiciona como el Slendytubby más listo de todos los infectados. Después de trabajar en este guión por más de un año, finalmente he encontrado las palabras precisas para presentar a la comunidad mis razones para no creer en esta hipótesis. El día de hoy yo, su servidor, vine a refutar, atacar y desmentir una de las teorías comunitarias más populares sobre Yeti-Tubby, que podría ser considerada de las más conocidas, antiguas y que es, sobre todo, creída por muchos. Para desmentir la teoría sobre la inteligencia de Yeti y explicar por qué opino que este personaje no es remotamente inteligente, yo lo haré a través de desmentir 4 teorías que explican el origen del intelecto para este monstruo. De igual forma, todo depende de su opinión, queridos espectadores. Como pequeño inciso, quiero añadir que el guión de este video es gracias a unos amigos llamados Ayel, de Nightwing y de Mr. Rojo con los que sostuve amistosos debates y fueron las voces de la razón que necesité para ordenar las ideas en mi cabeza. Como parte de este inciso, también quiero añadir y clarificar lo siguiente. Quiero que evitemos entrar en dilemas filosóficos sobre el verdadero significado de la inteligencia. En este video, asumimos que inteligencia es la capacidad que tenemos solo los humanos, y los Teletubbies en ese universo, de comprender y entender cosas que los demás animales no pueden y que estos compensan con el instinto puro. Quiero dejar fuera el debate sobre la verdadera naturaleza de la inteligencia. Si en verdad solo la tenemos los humanos o es inherente a la totalidad de animales, o si debe ser medida solo en función al coeficiente intelectual o deben tomarse en cuenta otras fortalezas. Dejemos todo eso fuera. Habiendo explicado el propósito de este video y a su protagonista, su servidor, Carmelot, les presenta.
sobre la supuesta inteligencia del Slendytubby de las nieves. Este análisis ve la luz con las siguientes preguntas que al menos alguno de ustedes podría hacerse. ¿Cómo llegaron los fans a la conclusión de que Yeti es inteligente? ¿Cómo nació esta teoría? Es momento de echar un vistazo al primer apartado de este video. Datos y pistas sobre el Teletubby Yeti. Hasta ahora, se ha podido recopilar información diversa respecto a la historia del zombie de las montañas. Todo comienza en 2015, cuando se lanzó Slendytubbies 2D y los fans tuvieron el primer contacto con este enemigo. Es así que se pudieron conocer los primeros datos básicos sobre este, su apariencia en general, así como las sospechosas manchas de sangre en sus brazos, su falta de antena, su capacidad para hablar y decir oraciones con cierto sentido. Pudimos ver su extraña cabellera encrespada y puntiaguda, unos supuestos guantes y hombreras que podrían ser solo pelaje blanco adaptado al frío. Su mapa son las montañas, uno de los mapas más extensos de todo el juego. A los dos laterales de su boca desfilan 6 dientes filosos. Nos trasladamos al 2017 con el lanzamiento de Slendytubbies 3 campaña, donde Yeti-Tubby aparece en un único segmento, el versátil capítulo 2. Y aún a pesar de su corta aparición, nuevos datos fueron descubiertos que permitían vislumbrar parte de la historia de este enemigo. Verbigracia o por ejemplo, Yeti es capaz de consumir carne. Cuando no fue un infectado, vivió en Mainland antes que los 4 Teletubbies. Fue amigo de los otros 2 Teletubbies que mutaron en Cavetubby y Arrowtubby. Hubo científicos que experimentaban con ellos. Pudo ser el autor de las notas de las cuevas. Sabemos que se escapó de Mainland y los científicos mandaron una unidad a eliminarlo, la cual nos cuenta casi todo sobre él. Por último, recibe los servicios de esta unidad de combate. Gracias a todos esos datos fue que, aparentemente, alrededor del 2017 apareció la teoría sobre su inteligencia superior, que fue bien recibida. Para explicar mejor mi razonamiento, a la hora de revisar cada teoría que sostiene que Yeti-Tubby tiene inteligencia, quiero presentar la teoría de forma general. Luego voy a explicar los argumentos que tienen para defenderse y durante esos lapsos aparecerá la palabra argumento en la esquina de la pantalla. Después he de presentar los contraargumentos que preparé para refutar y cuando lo haga, la palabra contraargumento aparecerá en una esquina de la pantalla. Al terminar de presentar argumentos y contraargumentos entonces presentaré mi conclusión. Es importante mencionar que para respaldar lo que se dice en este video, tomaré de base la campaña de Slendytubbies 3 y la demo DLC del Apocalipsis, pero nada de material eliminado. En menor medida tomaré también en cuenta datos de Slendytubbies 3 multijugador. Por último, consideraré también toda la información que, según mi criterio, pueda deducir de aquellos juegos. Ahora es momento de pasar al apartado correspondiente. Teorías. Teoría número 1. La variante. Esta teoría nace alrededor del año 2017 y sostiene que tanto los comportamientos aparentemente diferentes de otros monstruos, junto a esa supuesta inteligencia que posee Yeti, son ambos producto de haber sido infectado con una variante del virus Noonovo que surgió por los experimentos a los que eran sometidos los 3 amigos. Para sostener la idea de que Yeti es diferente e inteligente de los demás infectados gracias a la variante, primero debemos demostrar que existe esa variante.
Lamentablemente, para esta teoría no tengo ni argumentos ni información oficial para defenderla. Los defensores de esta teoría solo sostienen que los comportamientos de Yeti se deben a causa de esta variante del virus, y ya, no se presenta ningún argumento más. Es por ello que esta teoría puede ser atacada con diferentes contraargumentos y ser desmentida fácilmente. Primero, Yeti Tubi no es tan diferente de los demás infectados como se dice. Nótese que comparte características muy notables con otros monstruos y que casi siempre se repiten, por ejemplo verbigracia, la piel gris, los ojos negros, enorme agresividad, ausencia de emociones y sensaciones, obsesión por las papillas. Además, tener pelaje extra en los hombros y cabeza tampoco son indicativo de algún síntoma. Segundo, lo que hunde más esta teoría es que ni siquiera hay información que sostenga la existencia de esta variante. En la campaña no hay ninguna cinemática, ni tampoco algún solo pedazo de línea. Ni siquiera, el único que sabe sobre la infección, ha hecho siquiera una pequeña mención. Para colmo, un hecho de la campaña, que prácticamente destroza lo poco de credibilidad que le queda a esta teoría, es que el guardián, al llegar a las montañas, encuentra una mancha de tamaño regular de papilla infectada y completamente congelada, como las que ha estado recogiendo. Lo que implica que Yeti sencillamente se infectó hace mucho tiempo con el virus cuando estaba escondido en las montañas y se comió una papilla, como se infectaron los demás Slendytubies, y no con esa supuesta variante. La cual, para mí, nunca existió. Teoría número 1. Descartada. Teoría número 2. Carne de montaña. Esta teoría la inventé yo, pero cualquiera podría haber pensado lo mismo. Se sostiene que Yeti adquirió inteligencia gracias a que estuvo consumiendo carne de Teletubby por mucho tiempo. Para sostener esta teoría, hay que pensar en el proceso de evolución humano. Respecto a este, existe una teoría sobre el proceso de especialización de las neuronas. En otras palabras, ¿por qué el humano se hizo más inteligente? Todo fue gracias al consumo de carne, sobre todo la carne cocinada. Esto es posible debido a que la cocción elimina agentes parasitarios y dañinos, suaviza la carne para facilitar su ingesta, y permite el aprovechamiento de más proteínas. Podría haberse dado la posibilidad de que Yeti se encontrase comiendo carne por tanto tiempo que las proteínas ayudaron a sus neuronas a evolucionar para al final adquirir inteligencia. El problema con esta teoría es que este proceso debería tardar millones y millones de años, y es casi imposible que Yeti hubiera tenido el tiempo suficiente como para estar consumiendo carne Teletubby por millones de años, cuando en realidad, los Teletubbies solo fueron creados hace cientos de años, por los humanos, y los Slendytubies aparecieron mucho después con el virus. Encima, nótese que Yeti solo había comido carne cruda antes de conocer a la unidad 437, por lo que no habría adquirido los beneficios que ofrecen las proteínas de un trozo de carne bien cocinado y, por lo tanto, tampoco habría tenido inteligencia suficiente como para hacer a la unidad su sirvienta, en primer lugar. Inclusive, en el caso hipotético de que, por decisión propia, la unidad 437 se hubiera vuelto su sirvienta, Yeti aún así, no habría tenido tiempo suficiente para asimilar, entre comillas, las proteínas de los platillos que preparaba para él el robot, ya que como mencioné antes, habría necesitado millones de años. Esta teoría por sí sola ya tiene muchos agujeros y, para señalar uno más, me da la impresión de que, para Yeti, el ingerir tanto carne cruda como cocida, ni siquiera debería haber tenido efecto alguno sobre él debido a que, según los Slendytubies son no muertos, cadáveres andantes, por lo que prácticamente Yeti ya no podría evolucionar como un ser vivo normal, al ser prácticamente un cadáver andante más, y el único camino que le quedaría, para conseguir algún tipo de evolución, entre comillas, sería mutar su fisionomía corporal gracias al virus de y alcanzar una nueva fase de la infección. Sin embargo, como pasa con otros monstruos, en ese caso seguiría manteniendo su conducta impredecible, hambrienta y violenta.
Teoría número 2. Descartada. Teoría número 3. Un cazador calculador. Esta teoría tiene su origen alrededor del 2017. Se alega que Yeti es inteligente y la prueba es debido a que es un gran cazador, ya que atrapó a muchos Teletubbies y engañó al guardián. A favor de esta teoría, se sostiene que Yeti es un cazador ingenioso y que todo este tiempo ha estado utilizando su voz angelical cual señuelo para así atraer a los Teletubbies incautos hacia él y capturarlos. Cuando el guardián apenas había ingresado a la zona de montañas, y estaba analizando los atributos de ese lugar, escuchó, a lo lejos, una voz y se acercó mucho a Yeti, quien lo capturó. De este suceso nace la siguiente teoría: el truco de la voz de Yeti-Tubi. Teoría que alega que Yeti engañó al guardián y al resto de sus víctimas usando la voz como señuelo, y es por ello que debe ser considerado un cazador magistral. Sin embargo, un hecho que debilita esta teoría es que, no se puede probar que Yeti tenía las intenciones de engañar al guardián en primer lugar. En la cinemática donde ocurre este supuesto truco, Yeti dijo: You're my bestest friend. I love you. lo que se traduce a eres mi mejor amigo. Te quiero. Esta frase está completamente fuera de lugar para el contexto de las montañas. Es como si Yeti no tuviera la menor idea de lo que está diciendo, como si hablara sin razón. Opino, basándome en esta idea anterior, que Yeti es en realidad incapaz de entender el lenguaje. Y para defender este contraargumento puedo citar la siguiente cinemática. Mientras era arrastrado a la guarida, el guardián intentó dialogar con Yeti, pero este último se quedó callado, como el resto de Slendytubies cuando intentas hablarles en el juego. Es como si las palabras solo fueran ruidos sin sentido para ellos. Mi teoría es la siguiente. Yeti-Tubi puede hablar, pero no comprende lo que dice. Podría compararse al caso de los loros, quienes solo repiten frases para ganar galletas, pero tampoco comprenden qué están diciendo, solo siguen su instinto y Yeti estaría haciendo lo mismo. Es importante añadir que el argumento del truco de la voz no sirve para probar nada, ya que no podemos conocer las intenciones de Yeti al hablar, por lo que no podemos saber qué tenía en la cabeza al decir esas frases, ya sean pensamientos coherentes o solo nada en un cerebro vacío. En el caso hipotético de que Yeti de verdad usara su voz como señuelo, esto no sería prueba suficiente para demostrar esa gran inteligencia cuando existen animales que también pueden usar señuelos, de forma instintiva y sin necesidad de pensar, como lo hacen el pez sapo o la serpiente araña. Para finalizar de desmentir la teoría del truco de la voz, ni siquiera hay forma de asegurar que Yeti siquiera aplicó su supuesto truco de la voz contra sus otras víctimas. Podría simplemente haberlas perseguido y atrapado. Entonces, ¿por qué Yeti habla? Les presento la siguiente teoría. Yeti-Tubi solo repite mecánicamente cosas que dijo en vida. Esta teoría se apoya de mi otra teoría, la cual dicta que Yeti-Tubi puede hablar, pero no comprende lo que dice. En otras palabras, Yeti solo ha estado repitiendo frases que él dijo cuando estaba vivo y de manera natural y aleatoria, y, por eso es que sus frases no tienen sentido, verbigracia o por ejemplo, tenemos todas sus líneas. You're my bestest friend. I love you. I'm here where Si lo pensamos un poco, estas oraciones podrían ser fácilmente cosas que un niño le diría a sus amigos. Aunque, en este caso, las frases de Yeti solo son un rezago minúsculo de los recuerdos en vida de este ser, no muerto y miserable, que perdió la capacidad de pensar al infectarse y morir. Quizá es un pedazo de su cerebro que aún recuerda retazos de la vida con sus amigos, y las revive mecánicamente tratando de restaurar los recuerdos de una vida completamente perdida. Esto solo es una teoría.
Por añadidura, debo decir que al analizar sus acciones mostradas en la campaña, Yeti no ha demostrado ser un cazador tan prodigioso como se decía en los argumentos. Verbigracia, o, por ejemplo, después de haber noqueado al guardián, el monstruo de las nieves simplemente lo abandonó en su guarida, sin ningún tipo de supervisión más que la unidad. Valga la redundancia, si Yeti fuera tan inteligente, debería haber asesinado al guardián cuando estaba a su merced, o al menos haberlo dejado lo suficientemente lastimado como para que estuviera completamente incapacitado y no pudiera solo levantarse y huir. Otra verbigracia, o ejemplo, de su falta de ingenio, es en la sección en la que debemos huir de él. Yeti vuelve a fallar estrepitosamente, como cazador, al revelar su posición poniéndose a gritar. Eso le permitió al guardián ubicarlo y huir. Si fuera tan listo, Yeti podría haberse quedado callado y ocultarse en medio de la violenta ventisca nevada. Tomando en cuenta absolutamente todo lo sustentado, lo único claro es que Yeti no es un cazador calculador ni prodigioso, solo un zombie frenético que busca aniquilar y comer. Teoría número 3. Descartada. Teoría número 4. Un robot obligado a ser sirviente. Esta teoría, al igual que sus congéneres, apareció alrededor del 2017. Se sostiene que Yeti sometió y convirtió en su sirvienta a la unidad 437, destinada originalmente a eliminarlo, utilizando sus habilidades de manipulación, propias de un ser con gran inteligencia. Esta teoría, a pesar de su simpleza, es presentada al final porque es la teoría que originó la idea generalizada dentro del fandom de que Yeti es inteligente. En otros términos, en esta hipótesis radica el origen de la teoría de la supuesta inteligencia de Yeti. Los argumentos para respaldar esta teoría son los siguientes. No es difícil inferir que, si alguien tiene la capacidad mental de amenazar a otros para que hagan y digan lo que uno desea, entonces Yeti debe poseer una inteligencia superior a la de otros zombies, aunque seguiría por debajo de la inteligencia humana. De todas formas, si Yeti fue capaz de subyugar a la unidad, no cabe más duda de que es un Slendytubby manipulador, un zombie que posee alguna clase de intelecto. Esos serían los argumentos. Sin embargo, considero que esta teoría comete más de un error garrafal al, primero, malinterpretar la escena del diálogo con la unidad, y segundo, literalmente omitir algunos detalles sobre el lore de los infectados. La unidad 437 narra que fue un robot creado por las máquinas de creación de Teletubbies, y, la directriz que le otorgaron los científicos, fue destruir a Yeti. Empero, cuando la unidad lo encontró, ocurrió algo muy diferente y cito las líneas del robot. Sin embargo, una vez que encontré al señor, sabía que no podría derrotarlo, no soy muy bueno en mi trabajo. En ese punto sabía que solo tenía dos opciones. Servir, o ser destruido. Decidí servir. Ahora mi directriz es crear fogatas para mantener cálido al señor. También cocino las comidas del señor. Yo mantengo vivo al señor. Como puedo citar de su propio diálogo, la unidad menciona que decidió servir, o si no sería destruida. ¿Destruida por quién? ¿Yeti? Les presento la siguiente teoría. La unidad 437 se volvió sirvienta por decisión propia. La unidad 437 solo sabía que sería destruida si no obedecía una directriz. Si no la destruía Yeti, sin duda la destruirían los científicos que la enviaron. Sabemos que los infectados son extremadamente fuertes y agresivos. No menciona que su prioridad es destruir a los seres vivos, pero es probable que si un robot los atacase, ellos, aunque no puedan sentir, reaccionen agresivamente. Sin embargo, también hay que considerar que no sugiere que los Slendytubbies podrían centrarse únicamente en atacar a los seres vivos, más específicamente a los Teletubbies, como se ve a lo largo de toda la campaña. Y es importante añadir que se ve que los Slendytubbies y los robots actúan como aliados en ambas versiones de Slendytubbies 3, ya que trabajan juntos, tanto en la campaña como el multiplayer.
Tenemos el caso de Po infectada, que incluso obedece y protege a No, la aspiradora robot. Considerando toda esta información, tratemos de deducir qué pasó. Sabemos que la unidad 437 fue enviada a las montañas. Cuando ésta encontró a Yeti, siguiendo su directriz, la unidad comenzó a atacarlo. A partir de aquí, considero que podrían haberse suscitado dos escenarios muy similares. En un caso, Yeti podría haber atacado a la unidad 437 de vuelta, y ya que el monstruo de las nieves es mucho más fuerte, Yeti podría haberla dejado casi destruida de unos pocos golpes. En otro caso, el más probable, Yeti podría solo haber ignorado los ataques de la unidad. Consideremos que Yeti está infectado con el virus de No, eso se comprobó al desmentir la primera teoría. Los infectados no sienten absolutamente nada y son extremadamente resistentes. La unidad no es un ser vivo, por lo que Yeti, incapaz de sentir dolor, y siendo demasiado fuerte físicamente, podría haber recibido cada corte sin inmutarse. Sin importar el escenario, la unidad 437 se habría dado cuenta de que era incapaz de cumplir su tarea. Habría comprendido que no tenía la fuerza suficiente para cumplir con su directriz. La unidad creía que sería destruida si seguía intentando matar a Yeti. También sabía que, al volver, sin haber cumplido su única función, podría ameritar que los propios científicos la destruyeran. Cualquiera de esos dos caminos, terminaba con su destrucción. Pero, sobre todo, la unidad sabía que al fallar su directriz, perdía su único propósito para existir. Incapaz de elegir el camino de la libertad y el libre albedrío, la unidad 437 decidió reasignarse a sí misma la tarea de cuidar a Yeti. Incapaz de tomar su propio camino, el robot eligió la seguridad de servir y obedecer. Así, tendría una razón, por más banal, para seguir existiendo, aunque fuese como un robot sirviente. La realidad es que, si nos apegamos al lore, lo más plausible es que Yeti, en realidad, ignore por completo su existencia. Yeti nunca amenazó a nadie con ser destruido, ni obligó a nadie a ser sirviente. Como he demostrado antes, Yeti Tubi solo es un Slendytubi. Un zombie muy fuerte. Un zombie vacío sin cerebro. Un zombie sin pensamientos. Un monstruo que mata lo primero que encuentra. Solo un monstruo errático. Además, es la propia unidad 437 la que da a entender que tomó esa decisión por sí sola. Una última razón, por la que estoy tan seguro de que la unidad 437 solo se inventó su propia directriz para servir a Yeti, es que, al final del segmento de las montañas, el guardián le ofrece a la unidad la oportunidad de huir con él, la oportunidad de ser libre y pelear por algo significativo. Y el robot lo rechazó. Rechazó la libertad. Si los robots en Slendytubies pueden pensar, sentir o soñar, eso lo dejo a su interpretación, querida audiencia. Pero la realidad es ineludible. La unidad 437, el robot de combate, no es esclavo de Yeti. Es esclavo de la directriz que se asignó a sí mismo. Teoría número 4. Descartada. Una gélida conclusión. La teoría sobre la inteligencia de Yeti Tubi es falsa. Es por eso que es llamada supuesta por su servidor en el título. Las razones por las que creo que Yeti no es más inteligente que otros infectados, han sido estipuladas ya a lo largo de este video. Yeti solo es un Slendytubi. Y, los Slendytubies, dentro del lore del universo moderno, no son más que zombies que solo saben obedecer a sus instintos, y a No. En las mentes podridas de estos monstruos, no hay nada más que muerte.
En fin, si alguno de ustedes está o no está de acuerdo, estaré feliz de leer sus propias teorías aquí abajo. Para terminar, un último comentario de grabación. Este es el último mensaje de su servidor, Carmelot, antes de finalizar este video. Realmente lamento la demora de contenido, pero mis otras responsabilidades simplemente se interponen. La creación de este guión fue un completo caos ya que, decidí experimentar con un nuevo formato a la hora de presentar las teorías, pero después de complicarme a mí mismo sin llegar a resultados, decidí volver al formato mostrado en el misterio de la muerte de Dixie. Esto no es justificación para dejar el canal en este estado, pero seguiré trabajando duro para traer vídeos con mejor calidad. La parte 2 del misterio de la muerte de Dixie tendrá que esperar, tengo planes grandes para ese video gracias al buen recibimiento de la primera, pero necesito mucho más tiempo queridos espectadores. Aunque les advierto que tampoco esperen que sea un gran video, siendo yo un canal pequeño. Si quieren un trocito más de información al respecto, pueden echar un vistazo al post en mi pestaña de comunidad, dejaré el link en los comentarios. También quiero añadir que planeo subir un video para presentarles mi fuente de letra. LD Slender Carmil. Es una actualización, hecha por mí, de la versión del 2013 de LD Slender, que obtuve del canal Brian03, y cuyo autor de nombre homónimo es LD Slender. Esa fue la fuente de letra que utilicé en este video. Lo que acaban de escuchar fue escrito por mí, hace alrededor de 3 años. Si ese post fue hecho, ya no lo recuerdo. Este proyecto fue comenzado un 10 de diciembre del 2022, al cabo de unos meses lo abandoné por mucho tiempo, por temas personales. Han pasado 3 años y he vivido muchas cosas. He aprendido cosas nuevas. He cambiado. Me he perdido en el camino. Me he encontrado a mí mismo. Y me he vuelto a perder. Y, aún así, he pasado por tanto, y Slendytubies no abandona mi corazón, el corazón de su servidor. Quién sabe si lo haga. Busco paz mental. Busco mejorar la calidad de los vídeos en este canal. Eso tomará tiempo, amigos míos. ¿Qué puedo decir? Solo puedo pedir disculpas por tardarme tanto y agradecerles por pasarse por aquí, queridos espectadores. Habrá más contenido próximamente. En fin, habiendo promulgado lo más importante, su servidor, Carmelot, se retira. Muchas gracias.